Claire llegó a la comisaría sin apenas tener que disparar. Los zombies que inundaban las calles de Raccoon City y en un goteo continuo eran incansables pero lentos, y la adrenalina que todavía inundaba su sistema sanguíneo le había facilitado la tarea de esquivarlos. Supuso que el ruido de la colisión los había hecho salir de sus escondites y que luego se habían limitado a seguir su rastro con la nariz o con lo que les quedaba de ellas. De los más o menos 10 zombies que se habían acercado a ella lo suficiente para verlos con claridad, al menos la mitad estaba en un avanzado estado de descomposición, con la carne desprendiéndose de sus huesos. Estaba tan concentrada en vigilar la calle y en pensar en todo lo que le había ocurrido hasta aquel momento que casi pasó de largo frente a la comisaría de policía. Había estado 2 veces con anterioridad en el edificio de la comisaría, cuando había visitado a Chris, pero jamás había entrado por la parte de atrás, menos aún había llegado en mitad de una oscuridad fría y pestilente, perseguida por siniestros cadáveres andantes. Un coche patrulla estrellado y un par de zombies con uniformes de policía le indicaron por casualidad que había llegado donde quería, después de atravesar una pequeña zona de aparcamiento y una especie de cobertizo para herramientas que daba un diminuto patio cubierto, donde, en una ocasión, ella y Chris habían almorzado juntos, sentados en los peldaños que llevaban al helipuerto de la segunda planta del edificio. Y así de fácil, había llegado por fin a su objetivo. Correr y esquivar a los 2 cadáveres ambulantes de uniforme que recorrían sin rumbo fijo el patio en forma de L resultó muy fácil. Fue tal el alivio que sintió al ver que se encontraba en un lugar que reconocía, de sentir que estaba a punto de encontrarse a salvo, que no vio a la mujer hasta que casi fue demasiado tarde. La mujer, con un brazo colgando completamente inútil de su correspondiente hombro y una camiseta corta hecha jirones empapada de sangre, salió de las sombras al pie de las escaleras y rozó el brazo de Claire con unos dedos rugosos y fríos. Claire dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y retrocedió trastabillando ante el brazo extendido de la criatura. Y a punto estuvo de caer en los brazos de otro individuo, también putrefacto, que había salido de detrás de las escaleras, tambaleándose pero en silencio. Claire la esquivó echándose a un lado y apuntó su 9 milímetros contra el hombre. Retrocedió un paso. Y sintió cómo su pantorrilla chocaba contra los peldaños de la escalera que llevaba al tejado. La mujer estaba a unos 2 metros a su derecha, la camiseta recortada y destrozada dejaba al descubierto un pecho medio arrancado, mientras el brazo que todavía le funcionaba estaba extendido hacia Claire. El hombre estaba a un paso de tocarla, y ella ya no podía retroceder más. Claire apretó el gatillo y se produjo un tremendo estampido. El arma saltó y casi se le cayó de la mano. La parte derecha del reseco rostro sin expresión del hombre desapareció, convertido en un estallido de chorros de líquido oscuro que salieron disparados de su destrozado cráneo. Agarró con más fuerza la pistola y apuntó a la cara pálida y gimiente de la mujer. Se oyó otro estampido ensordecedor, y el creciente gemido se interrumpió de repente. La frente de color de cera se hundió hacia adentro, y por detrás de su cabeza asomó un chorro de astillas de hueso y sangre. La mujer cayó hacia atrás, estrellándose contra el pavimento como un cadáver, que es lo que ya era. No volverán a levantarse después de esto. De repente, se dio cuenta de todo lo que acababa de ocurrir cuando había apretado el gatillo, como si su mente consciente llegara tarde a la cita y se encontrara con todo aquello. Por unos instantes fue incapaz de moverse. Se quedó mirando los 2 cuerpos tirados y medio podridos de las 2 personas contra las que acababa de disparar y sintió que estaba a punto de perder el control. Había crecido rodeada de pistolas y había acudido a galerías de tiro docenas de veces para practicar. Pero con una pistola del calibre 22, y había disparado contra dianas de papel. Eran dianas que no sangraban, que no esparcían trozos de sustancia cerebral cuando acertaba, como los 2 seres humanos que ella acababa de. No la interrumpió una voz tranquila en el interior de su propio cerebro. No eran humanos, ya no lo eran. No te engañes ni pierdas más tiempo con un remordimiento inútil. Puede que Leon ya esté dentro y esté buscándote. Y si han llamado a los Stars, es posible que Chris también esté dentro. Por si aquello no era una motivación suficiente, los 2 policías zombies que ella había pasado de largo cuando entró por primera vez en el patio se dirigían hacia ella,
arrastrando las botas sobre las losas del pavimento. Había llegado el momento de irse. Subió al trote las escaleras, apenas capaz de percibir el eco metálico de sus pasos sobre los peldaños debido al zumbido que sentía en los oídos. Los estampidos de los proyectiles de 9 milímetros la habían ensordecido de forma temporal. Lo que explicó por qué no oyó el helicóptero hasta que casi estuvo en el tejado. Claire llegó a la plataforma que daba paso al tejado y se detuvo en seco. Una agitada ventolera azotó rítmicamente sus hombros desnudos cuando el gran vehículo oscuro se puso parcialmente a la vista mientras se mantenía en el aire, con la otra mitad permanecía perdida en las sombras. Estaba cerca de la antigua torre depósito de agua que estaba al borde del helipuerto en la esquina sudeste, aunque no estaba segura de si acababa de despegar o se disponía a aterrizar. No estaba segura, y no le importaba. «¡Hey, aquí!», gritó con todas sus fuerzas mientras levantaba su mano en el aire. «Aquí. Aquí». Sus gritos se perdieron en los remolinos de polvo levantados por las aspas y que recorrieron el tejado, ahogados por el continuo rugido del motor y el zumbido de las balas del tractor. Claire agitó los dos brazos con frenesí mientras sentía que le había tocado algo parecido a la lotería. «Ha venido alguien. Gracias, Dios mío, gracias». Un intenso rayo de luz surgió procedente de un foco situado en mitad del fuselaje del aparato. Recorrió el tejado, pero en la dirección equivocada, alejándose de ella. Claire movió los brazos con mayor frenesí mientras inhalaba aire para gritar con mayor fuerza. Entonces vio lo mismo que vio el foco en ese momento, mientras percibía el ininteligible grito por encima del batir de las aspas. Un hombre, un policía, de pie en la esquina opuesta a las escaleras donde ella estaba, apoyado de espaldas contra un pequeño murete del tejado. Empuñaba lo que parecía ser una ametralladora, y también parecía estar muy vivo. «Ven aquí», el agente gritaba al helicóptero, con la voz teñida de pánico. Claire vio en aquel instante el motivo de su pánico, y sintió que su alivio y su esperanza se evaporaban. Dos zombies se tambaleaban recorriendo la superficie del helipuerto y se dirigían hacia el objetivo perfectamente iluminado que representaba el policía que gritaba. Ella alzó su pistola por un momento, pero la bajó desesperada, temerosa de acercar al hombre acorralado. El foco permaneció fijo, sin dejar de iluminar todo aquel horror con una brillante claridad. El policía no pareció darse cuenta de la proximidad de los zombies hasta que lo agarraron, con sus resecos brazos invadiendo el círculo de luz blanca. «Retroceded. No os acerquéis más», gritó. Esta vez, Claire pudo oírlo perfectamente gracias al puro terror que desprendía su voz, y también oyó su aullante grito de agonía cuando las dos siluetas podridas se abalanzaron sobre él. El ruido de su arma automática recorrió el helipuerto, y Claire percibió incluso por encima del tronar del helicóptero el zumbido de las balas perdidas. Se dejó caer inmediatamente, y sus rodillas crujieron al estrellarse contra el metal del último peldaño mientras el tableteo de los disparos seguía sin parar. Entonces se produjo un cambio en el ruido del motor del helicóptero, que se convirtió en un extraño zumbido que elevó su tono hasta terminar siendo un aullido mecánico. Claire levantó la vista y vio que el enorme aparato bajaba el morro mientras la cola se agitaba de un lado a otro de forma errática y salvaje. «Dios mío, les ha dado». El foco del helicóptero comenzó a iluminar en todas direcciones a la vez, restallando brevemente en las tuberías metálicas, en el cemento del tejado y en la todavía forcejeante y moribunda figura del policía, que todavía estaba disparando mientras los zombies le arrancaban trozos de carne. Y en ese preciso instante, el helicóptero se desplomó de lado y las balas de su rotor empezaron a morder el cemento de la superficie del helipuerto con un chirrido tremendo. Un momento después, antes de que Claire pudiera siquiera parpadear, el morro del aparato se estrelló contra la misma superficie y lanzó una lluvia de fragmentos de cristal y brillantes chispas. La explosión se produjo cuando el enorme aparato se deslizó hasta chocar con la esquina sudeste, justo encima del policía muerto y de sus atacantes. El tableteo maníaco de la ametralladora fue finalmente interrumpido por el rugido de las llamas que saltaron después de la explosión inicial e iluminaron todo el tejado con un poderoso brillo rojizo.
Al mismo tiempo, algo cedió en el tejado con un tremendo crujido y el morro del aparato lo atravesó y desapareció de la vista. Claire se puso de pie sobre unas piernas que apenas sentía y se quedó mirando incrédula a la hoguera en que se había convertido la mitad del helipuerto. Todo había pasado demasiado deprisa como para que ella sintiera que había pasado nada en absoluto, y las llamas y el humo que eran la prueba tangible de lo ocurrido solo acrecentaban la sensación de irrealidad. El hedor dulzón a carne quemada le llegó con una oleada de aire recalentado, y en el repentino silencio percibió los gemidos de los zombies que todavía deambulaban por el patio. Echó un vistazo hacia abajo, hacia el pie de las escaleras, y vio que los 2 policías muertos permanecían allí, tropezando y cayendo una y otra vez contra el primer peldaño. Al menos, no podían subir las escaleras. No pueden subir las escaleras. Claire giró sus aterrorizados ojos hacia la puerta que llevaba al interior del edificio de la comisaría, situada a unos 10 metros de las rugientes llamas que estaban devorando lentamente el fuselaje del helicóptero. Con excepción de las escaleras, aquella puerta era el único medio de llegar al tejado, y si los zombies no podían subir por las escaleras. Es que estoy metida hasta el cuello en mierda. La comisaría no es segura. Se quedó mirando pensativamente los restos ardientes mientras sopesaba sus distintas posibilidades. La 9 mm contenía muchas balas y todavía tenía otros 2 cargadores. Podía regresar a la calle, buscar un coche que tuviera las llaves puestas y marcharse en busca de ayuda. Pero, ¿qué pasa con Leon? Y ese policía todavía estaba vivo. ¿Qué pasa si hay más gente en el interior, planeando un modo de escapar? Pensó que se las había apañado muy bien ella sola hasta el momento, pero también sabía que se sentiría mucho más segura si otra persona estuviese al mando. Una escuadra de policías antidisturbios estaría bien, aunque ella se conformaría con un policía veterano cargado hasta los dientes de armas. O con Chris. Claire no sabía si lo encontraría en la comisaría, pero estaba firmemente convencida de que todavía estaba vivo. Si había alguien preparado para sobrevivir a una crisis como aquella, esa persona era su hermano. Encontrar a alguien o no, no podía irse sin decírselo a Leon. Si no lo hacía así, si salía pitando de la ciudad y lo mataban por seguir buscándola. Tomó una decisión. Se dirigió hacia la entrada, bordeando con cuidado las llamas y vigilando las sombras alerta ante cualquier posible movimiento. Cerró los ojos por un momento cuando por fin llegó a la puerta y, con una mano sudorosa, agarró el tirador. «Puedo hacerlo», dijo en voz baja, y aunque el tono de voz y las palabras no sonaron todo lo confiadas que a ella le hubieran gustado, al menos su voz no tembló ni le falló. Abrió los ojos y luego la puerta cuando nada se abalanzó hacia ella procedente de las sombras, se deslizó en silencio hacia el interior.